todos y a todas. Espero que estén disfrutando mucho de este nuevo congreso que nos propone la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, dirigida por el doctor Julio Grisolía. En esta ocasión están reunidos en la querida provincia de Corrientes y yo participo humildemente en forma virtual o remota gracias a la invitación que me cursó el doctor Grisolía, a quien le estoy fuertemente agradecida. Y del mismo modo también quiero hacer extensivo este agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que integran el equipo del doctor Grisolía y muy especialmente a la parte técnica, porque ellos son los que hacen posible que muchos disertantes como yo podamos estar junto a ustedes de esta manera virtual, remota. Bueno, en esta ocasión elegí compartir con ustedes el tema derecho al cuidado, su interseccionalidad con el género, con las diversidades de género, con las masculinidades y la transversalización en el mundo laboral. Para ello les propongo compartir algunas de las conclusiones a las que arribó la Convención Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que se reunió en Buenos Aires en noviembre del año 2022. En esa cumbre, en la cual tuve la oportunidad de participar representando a nuestro país, tanto en el foro central como en el foro feminista, que fue la antesala de los grandes debates y las grandes reflexiones que propusieron los representantes de todos los estados miembros de CEPAL. En esta cumbre se argumentó sobre la centralidad y la prioridad que tiene el cuidado en la sostenibilidad de la vida. El cuidado y el derecho al cuidado. Derecho al cuidado que tienen todas las personas. Todas las personas tenemos el derecho a cuidar y a ser cuidados y cuidadas a lo largo de nuestras vidas. Esto es así porque CEPAL reafirmó y señaló que el derecho al cuidado es un derecho humano, Durante más de 4 décadas, los Estados miembros de CEPAL se reunieron en conferencias regionales, pero fueron conferencias regionales apuntadas a la mujer de América Latina y el Caribe. En esas conferencias aprobaron las diferentes agendas regionales de género. De hecho, en la última cumbre, en el 2022, se aprobó y se establecieron los objetivos para la Agenda Regional de Género con perspectivas al 2030. En estas se garantizan los derechos de las mujeres, se garantiza avanzar hacia el logro de la autonomía de las mujeres y sentar las bases para construir sociedades con igualdad y en diálogo con los movimientos feministas y de las mujeres de la región. Sabemos que la redistribución y la valoración de los cuidados se vinculan con los esfuerzos para erradicar la pobreza e implementar sistemas de protección social para todas las personas, para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición. La provisión de cuidados de calidad también es decisiva para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y de todas. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, en términos de inclusión, equidad y calidad. Esto se relaciona con el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así también como con el pleno empleo, un empleo productivo y el trabajo decente para todos. La Agenda 2030 de CEPAL se complementa y amplía con una agenda regional de género. Los Estados miembros han hecho un llamado a superar la división sexual del trabajo y promover el cuidado como un derecho. Se señala permanentemente que la injusta organización social del cuidado obstaculiza la autonomía de las mujeres y reproduce las desigualdades de género que están correlacionadas y vinculadas con otras dimensiones de la desigualdad social. Desigualdades sociales desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista racial o desde el punto de vista territorial también.
Conformar esta organización es primordial para alcanzar la autonomía y los derechos de las mujeres y es elemental también para lograr un desarrollo sostenible y con igualdad. Al mismo tiempo, la agenda regional se articula con los compromisos internacionales y regionales que están dirigidos a proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y las niñas en su diversidad, así como la no discriminación y el logro de la verdadera igualdad, la igualdad sustantiva, la igualdad de género. Entre estos compromisos se destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará del año 1994. Se reafirma también la plena vigencia de la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en la ciudad de Beijing en 1995. Por otro lado, y de manera progresiva, los gobiernos de la región han aprobado una serie de acuerdos que son fundamentales para el diseño y la implementación de programas y de políticas públicas sobre los cuidados y han avanzado en la consideración del cuidado como un derecho. Se reafirman los principios de universalidad y de progresividad en el acceso a servicios de cuidado de calidad y con la importancia que tiene en la corresponsabilidad tanto entre hombres y mujeres como entre el Estado y el mercado, las comunidades, las familias y también se reconoce la vital y crucial importancia de la existencia de estas políticas públicas de cuidado orientadas todas a alcanzar la igualdad de género, la importancia del Estado, la imprescindible articulación entre sus instituciones, tanto a nivel nacional, provincial, local y el enfoque interseccional que se le debe dar. El cuidado es un brazo articulador de los procesos reproductivos y productivos. Entre quienes están en condiciones de brindar cuidados existe una enorme desigualdad de género. En todo el mundo, escuchen esto, el 76,2% del tiempo dedicado al trabajo de cuidado no remunerado está a cargo de las mujeres. Este es un dato que lo dio la Organización Internacional del Trabajo en el año 2019. El trabajo de cuidados no remunerado hace posible la existencia del sistema económico basado en una economía mercantil. Ahora bien, la sobrecarga de cuidados limita la posibilidad de las mujeres de percibir ingresos propios y de destinar el tiempo al autocuidado, al esparcimiento y a otras actividades centrales para su autonomía, entendida como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones en el contexto histórico que las hace posible. La persistencia de la división sexual del trabajo en toda la región de América Latina y el Caribe se basa en relaciones de poder desiguales y en la injusta organización del cuidado, con grandes incidencias en las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres también de distintos niveles socioeconómicos y entre diferentes territorios y aún entre diferentes países. Repercute esto en la feminización de la pobreza y en la reproducción de las desigualdades entre los géneros y entre las mujeres de distinta posición económica, ya que los trabajos de cuidados se transfieren con bases en ejes de jerarquización social según el género, la clase y el lugar de procedencia. Muchas mujeres latinoamericanas y del Caribe forman parte de cadenas globales de cuidados que se constituyen mediante la transferencia de los trabajos de cuidados de unas mujeres a otras y con una ausencia notable de la participación masculina en estas tareas. La economía ortodoxa
valoriza el trabajo remunerado, mientras oculta el trabajo no remunerado. El mercado laboral limita el tiempo para el cuidado de otros, el tiempo del cuidado para el planeta también y para el autocuidado, como si quienes desempeñáramos funciones laborales no tuviéramos necesidades propias de cuidados, ni responsabilidades sobre el cuidado de otras personas y de nuestro entorno. Esta omisión niega el valor económico de los cuidados y reproduce desigualdades socioeconómicas, desigualdades étnicas, desigualdades raciales y desigualdades territoriales y de género. Históricamente, los cuidados fueron asignados como parte de las responsabilidades familiares sobre la base de un modelo hegemónico biparental y heterosexual. Esto invisibilizó las diferentes formas de organización de las familias. Hay que decir que el sistema productivo, tallado a partir de una mirada androcéntrica y acompañado de profundos patrones culturales patriarcales, siempre presupuso la existencia de un trabajador de tiempo completo, sin responsabilidades de cuidado. De tal modo, una actividad decisiva en la reproducción de las personas, de la fuerza de trabajo y de la sociedad en su conjunto, se caracterizó por una férrea división sexual del trabajo, que efectivamente contribuyó a reproducir desigualdades entre géneros y a limitar también la autonomía de las mujeres y su capacidad de obtener ingresos propios. El tema del derecho al cuidado, el Estado tiene un papel decisivo. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tiene la capacidad de proveer servicios de cuidado. Tiene la función de regular esta provisión de cuidados por parte de los mercados, las comunidades y las familias. Al hacerlo, el Estado puede transformar esa injusta organización social de los cuidados en la medida en que va promoviendo la igualdad entre géneros, la autonomía de las mujeres y la corresponsabilidad de los cuidados. O bien, la otra alternativa es continuar reproduciendo las desigualdades históricas entre géneros y clases sociales. El marco de los derechos humanos es el que sienta las bases jurídicas para colocar el cuidado en el centro, dar esa centrabilidad, al tiempo que pone de relieve el papel del Estado en dicha construcción. Transitar hacia una sociedad del cuidado implica desatar nudos estructurales que tienen que ver con la desigualdad, con identificar y cerrar también las brechas existentes entre las necesidades de cuidado y la oferta de servicios accesibles y de calidad. CEPAL 2022 destacó también que los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos siempre refuerzan la división sexual del trabajo y está asociada con fenómenos de violencia estructural y prácticas nocivas, tales como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. Vamos a seguir correlacionando lo expuesto hasta aquí, haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿existe solo una masculinidad posible o podemos referirnos a masculinidades? Bueno, estos temas atañen a la construcción personal del género, pero es importante reflexionar sobre la masculinidad hegemónica. Es una noción que refiere a un modelo de comportamiento masculino que busca imponerse por sobre las mujeres, otras formas de ejercer la masculinidad y otras identidades. Decimos que es hegemónico precisamente porque es el modelo dominante para entender y practicar la masculinidad. ¿Pero en qué consiste este modelo? Este modelo consiste en cumplir con los estereotipos tradicionales asociados a la idea de varón y que en general
se refieren a una imagen de varón heterosexual, varón blanco, varón de clase media o de clase alta. La masculinidad hegemónica siempre está relacionada con la voluntad de dominio y control. Es realmente un relato construido sociohistóricamente y de producción ideológica, resultante de los procesos de organización social de las relaciones mujer-hombre a partir de la cultura de la dominación y la jerarquización masculina. Esta masculinidad es medida a través del cumplimiento de determinados mandatos. Ser proveedor, ser protector, ser valiente, el hombre independiente, el hombre fuerte, el hombre potente, el hombre heterosexual, ser procreador, aún sin asumir la paternidad. La masculinidad hegemónica apela siempre a un modelo de varón que no debe tener rasgos femeninos, ni rasgos infantiles, ni rasgos homosexuales. Ahora, se presentan como superiores a las mujeres, a las personas LGBTI+, y a los varones menos, entre comillas, masculinos, y esta jerarquización es respetada sin cuestionamiento. Ahora bien, este tipo de masculinidades también tienen costos emocionales, costos por no poder expresar determinados sentimientos, determinadas faltas o carencias en sus cuidados, en los cuidados de su salud, en los comportamientos de riesgo, ante el empobrecimiento de los lazos afectivos y de la comunicación y sociales, entre muchos otros costos. No obstante, todos estos costos no suelen ser registrados como tales por los varones, de manera tal que también dentro de este colectivo de los varones debe darse el debate y la reflexión, como la llevó adelante el grupo de mujeres, el grupo de las feministas. A ver, el ejercicio y la construcción de la masculinidad constituye la base para el desarrollo de múltiples desigualdades y violencias hacia otras personas. Nosotros actualmente escuchamos muchas veces decir o hablar del concepto de la deconstrucción, ligado a otras masculinidades. Digo esto en plural para diferenciarlo de la masculinidad hegemónica, que muchas veces disputan roles dominantes. Conclusiones vertidas por la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe 2022 concluye en que si bien el mercado laboral es el espacio en el que se genera la mayor parte de los ingresos monetarios de los hogares de la región, esto no evita que se reproduzcan allí los estereotipos y sesgos de género. Se convierte ello en el ámbito en el que se propagan las desigualdades que luego afectan la distribución de los ingresos. El mercado laboral es reconocido por CEPAL 2022 como el eje central alrededor del cual giran las personas y articulan ellas su tiempo. La Organización Internacional del Trabajo propone considerar a los trabajadores del cuidado, a todas las personas destinadas a la prestación de cuidados, ya sea de manera remunerada como de forma no remunerada. La legislación laboral, creada entre fines del siglo XIX, puso especial énfasis en la protección de las mujeres trabajadoras según la lógica de resguardar la maternidad y la familia. El mayor reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres estuvo siempre acompañado por su progresiva incorporación al mundo laboral y por un cambio de enfoque que favoreció el establecimiento de normas nacionales e internacionales para garantizar la no discriminación y la igualdad. En este tema del derecho al cuidado es fundamental también hacer foco en las distintas licencias que darían protección al núcleo familiar, licencias por maternidad, licencias por amamantamiento, licencias para las personas no gestantes, licencias postnatales. El bloque de la región se encamina a trabajar respecto de proyectos que así lo contemplen. En nuestro país tenemos un proyecto que ingresó el año pasado al Congreso de la Nación, es el proyecto Igualar. En él se trata de un sistema integral de protección de cuidados
en donde se propone extender la licencia para personas no gestantes, extender la licencia por maternidad, extender la licencia para las personas adoptantes. Se habla también de un bloque de licencias postnatales. Todo esto siempre bajo la premisa de la protección integral de las personas, el derecho a cuidar y a ser cuidado. Proyecto de ley de cuidar en igualdad, la Argentina sería el primer país en establecer el carácter irrenunciable de la licencia del padre o la persona no gestante, es decir, se establece la prohibición de trabajar. La Argentina entonces sería así, reitero, el primer país en establecer este carácter irrenunciable de la licencia del padre o de la persona no gestante. Finalmente, y en síntesis de lo hasta aquí expuesto, puedo concluir que las representaciones de la cultura patriarcal moldean tanto las prácticas de cuidado de los hogares como las dinámicas del mercado laboral y la valoración del comportamiento ideal de las trabajadoras y los trabajadores. El paso de los papeles tradicionales de género en los cuidados es todavía muy fuerte en la mayoría de los países de la región, y esto se ha señalado como uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. Por una parte, preocupa el resurgimiento de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales que defienden la idea de la mujer como cuidadora natural e incluso condenan su participación en el mercado de trabajo, porque esto supondría una desatención de sus supuestas tareas naturales. Por otra parte, persiste la idea de que las mujeres ya no enfrentan barreras para participar en el mercado laboral y por ende no deberían tomarse medidas para modificar la injusta división sexual del trabajo. Bueno, espero haber contribuido mínimamente en algo en este distinguido Congreso Nacional y con repercusiones internacionales también. Les dejo un afectuoso saludo, abrazo a todas y a todos y espero reencontrarme con ustedes en un próximo Congreso ya en forma presencial. Que estén todos muy bien. Muchas gracias nuevamente, doctor Julio Grisolía. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Federico Durbas, actualmente trabajo para la empresa CGC, Compañía General de Combustibles para la industria de oil and gas, como líder de relaciones laborales. Quería explicarles a través de mi ponencia cómo abordar las relaciones laborales a través de una analogía con los estudios antropológicos, más que nada con la correlación de la estratigrafía antropológica. Pero para comenzar un poco, como decir cómo nace esto de la antropología y el estudio del análisis estratigráfico, me gustaría ponernos un poco en contexto. Actualmente una compañía o los elementos esenciales de una compañía, podemos hablar de elementos corpóreos, como la edificación, los muebles, los edificios en sí, elementos no corpóreos como la cultura organizacional, o elementos líquidos como la parte financiera. Pero hay un elemento que es fundamental, que son los elementos estratégicos, que son las personas. Cuando ocurre un takeover, que esto se da mucho en la industria petrolera, que es el proceso por el cual una compañía toma a otra compañía, pero en el área operativamente, ¿sí? Esto se da cuando hay compra y ventas de yacimiento, ingresa una operadora nueva de yacimiento y se está yendo otra. Bueno, la toma de esa operación, el desembarco de esa operación se llama takeover. En el takeover, imaginen que hay colisiones constantes y fricciones hasta que se da una puesta a punto que lleva alrededor entre 6 y 9 meses, de que se va sincronizando y hay una sinergia entre el personal y la parte operativa, el elemento gremial,
que es muy, muy importante que esté todo sincronizado. Que esta sociedad de trabajo esté sincronizada. Cuando hablo de sociedad de trabajo me refiero a que es una composición donde se encuentra el empleado, se encuentra la compañía, se encuentra el Estado y se encuentra la entidad gremial. Estos 4 elementos tienen que estar perfectamente conjugados como si fueran los engranajes de una maquinaria, lo que nos va a permitir que nuestro motorcito, que es la operación, fluya, que este elemento estratégico fluya correctamente y tenga resultados esperados, ¿no? Que los resultados sean auspiciosos. Cualquier turbación que haya en estos engranajes, nos va a hacer retrasar nuestro proyecto, nos va a hacer retrasar la operación y por ahí puede hacer que fracase la operación. ¿Y cómo hacemos para atacar estas turbaciones? Bueno, un poco es crear una suerte de semáforo a través de una visión que tuvimos nosotros, que es aplicar de forma analógicamente al estudio estratigráfico de la antropología. Esto quiere decir, la antropología, cuando hace un estudio, va acabando capa por capa, y en cada sedimento va encontrando evidencia de las capas más antiguas o civilizaciones más antiguas que hubo. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que vemos en la primera capa, que es la capa superficial, que es la capa más nueva? Vemos el conflicto en sí, el conflicto manifiesto, la quema de cubiertas, la huelga, el paro. Bueno, nosotros tenemos que adentrarnos capa por capa y ver cuál es el punto de origen, cuál es la causa raíz de ese conflicto, como para tratar de revertir la situación y después adelantarnos a un posible conflicto. Para esto vemos que tenemos la primera capa, sería la capa más profunda, que es la capa interior, es pincelar, como se dice en la jerga, y empezar a ver qué es lo que afloraba en ese momento, ¿no? Y nosotros vemos que son las redes sociales, vemos que son los nuevos elementos de comunicación digital, donde empieza a haber denuncias en lo que trata de problemas sindicales, cuestiones empresariales, cuestiones laborales. Uno empieza a observar que ya en las redes se empieza a visualizar algo, denuncias en Facebook, en Instagram, TikTok que hacen con lo de la empresa. Y ojo, hay que estar atento ahí a esos mensajes. Si algo está pasando, hay un ruido, no sabemos de qué, cómo se origina, pero un ruido hay. Después tenemos la capa preinterior, que ya son las denuncias o acusaciones verbales de los delegados, del personal, donde está diciendo, che, fíjate que puede pasar esto, puede haber esto, che, tenemos un posible conflicto acá, tenemos un tema con la liquidación de sueldo acá. Bueno, ahí ya la cosa se empieza a tornar un poquito más seria. Los primeros que tienen ese oído es la supervisión, o son los que están en el día a día con el empleado. Es muy importante que la supervisión nos haga llegar esos mensajes, ¿no es cierto? Como para ir atacando el problema antes que pase a la siguiente capa, ¿sí? Que ya es una capa más central, que es donde el conflicto ya fue elevado, ¿no es cierto?, a través de notas, ya hay una formalización, ya hay una solicitud por parte del sindicato de una respuesta por escrito. Ahí ya podemos empezar a ver que los famosos derechos adquiridos de las entidades gremiales empiezan a tomar fuerza. Allá empezamos a ver que hay otro tipo de diálogo, un diálogo más cortado, más de fricción. Y después viene la capa superficial, que donde el conflicto está manifiesto, donde hay presentaciones en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, ya tenemos el piquete, la huelga en la puerta, intentamos los pedidos de conciliación obligatoria, notificaciones de las partes. Bueno, pero ¿cómo llegamos a eso? La primera capa es la principal, el estar atento a los mensajes, el estar viendo que se está vislumbrando algo, y sobre todo las relaciones interpersonales de la supervisión. La supervisión es vital, tiene que estar atenta a los mensajes. Ahí está el origen de todo, por así decirlo, el estar atento, el feedback constante entre el empleado y la supervisión, entre los mismos empleados. Es muy importante el feedback y estar atento a ese feedback consciente, ese feedback que uno tiene que tener de las tareas, y ahí uno escucha, ahí uno se pone al lado y ganarse la confianza con el empleado, y que nosotros, los de la empresa, seamos el primer hilo conductor de la descarga, que no sea la opción el delegado, sino nuestra supervisión tiene que ser la descarga, el primer teléfono al que tengan que llamar. Bueno, les agradezco, muchas gracias.
Buen día, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada quiero agradecer al doctor Julio Grisolía y a la organización de este congreso por permitirme estar de esta manera virtual. Este año lamentablemente por cuestiones personales no he podido estar presencial, pero bueno, es una buena forma de participar en estos congresos que siempre se abren lindos debates. Para entender hacia dónde apuntamos cuando hablamos de bioética y derecho del trabajo, primero debemos saber la relación entre bioética y bioderecho. Entonces, ¿qué es la bioética? Francis Abel la definió como el estudio interdisciplinario de los problemas suscitados por los progresos biológicos y médicos, tanto a nivel de la sociedad global y sus repercusiones sobre la sociedad y sus sistemas de valores de hoy y de mañana. El desarrollo científico y médico cambió el modo en que vemos la humanidad y el biosistema que nos rodea. Modificó nuestras costumbres, nos generó nuevas necesidades que antes ni siquiera sabíamos que teníamos. No era parte de nuestro mundo presente ni del futuro por atravesar, y hoy no concebimos una vida sin ellas. El desarrollo constante provocó en varias épocas de la historia la puesta en crisis de los valores sociales y culturales. La bioética es el conjunto de disciplinas que se unen para que de un modo informado se discutan las políticas públicas para dar paso al avance científico, respetando sin alterar la esencia y con el objeto de preservar la dignidad de las personas. Por un lado tenemos la moral individual y por el otro la ética civil, que es la elaborada a partir del consenso de intereses. Es bueno lo que para la sociedad se considera bueno y es malo lo contrario. Es decir, que lo que la mayoría acepta en esa sociedad es tanto bueno o malo. Todos los que intervienen en ese pacto son individuos y deciden de acuerdo a su moralidad propia, por lo que se supone que la mayoría contiene la máxima moralidad posible. Entonces la moral tiene niveles, uno es el individual y otro es el civil o conjunto de mínimos requeridos para que la vida en sociedad pueda considerarse éticamente digna. Entonces, el bioderecho no puede considerarse sin la bioética porque encontraría un gran impacto en situaciones como la eutanasia o la transfusión de sangre en Testigo de Jehová. Los juristas dirán que el principio básico de todo ordenamiento jurídico es la defensa de la vida, por lo que en un conflicto entre la vida y la opinión y deseos de la propia persona debe permanecer siempre el primero. Entonces, cuando un médico no aplica a un enfermo terminal todos los medios disponibles, puede cometer un delito de comisión por omisión. En cambio, no será perseguido en lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico, que es justamente mantener viva a la persona a pesar de todo. Sin embargo, en la bioética esto es al menos dudoso. La vida no fue ni es considerada desde el punto de vista ético como el valor máximo. Todo lo contrario, al hombre que da su vida por defender su fe se lo considera un mártir, y aquel que da su vida en una guerra es considerado un héroe. Hay valores que están por encima del valor vital, por lo que es ético arriesgar la vida y hasta perderla. El hombre puede razonablemente arriesgar su vida, y esto es lo que hace un paciente cuando redacta un testamento biológico en el que manifiesta no querer ser sometido a terapias extraordinarias y desproporcionadas en la etapa final de su vida. Sin embargo, la ley prohíbe al médico que respete esa decisión bajo el peligro de incurrir en delito. Por ello, el bioderecho sin bioética corre siempre el riesgo de caer en la arbitrariedad. Un caso bien gráfico es el de los testigos de Jehová con las transfusiones de sangre. En este supuesto, el médico se encuentra incurso en cometer delito de una o de otra forma, ya que si respeta la voluntad del paciente y por lo tanto no realiza la transfusión, comete el delito de comisión por omisión. Ahora bien, si finalmente realiza esa práctica sanitaria, puede ser acusado de responsabilidad por coacción o contra la libertad de conciencia religiosa. De este modo, la ley es antiética en el primer caso y en el segundo penaliza lo que no lo es. La cuestión se complejiza a partir de la incorporación del consentimiento informado en el capítulo 3 de la Ley 26.529, que reconoce el derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo, por lo que la ley antepone aquí el valor de la libertad al de la salvaguarda de la vida, con excepción de cuando se encuentra en grave peligro la salud pública o por emergencia o grave peligro de la vida del paciente y que no pudiera dar su consentimiento por sí o por los representantes legales.
Es cierto que poco a poco va ganando terreno el derecho de los pacientes a decidir sobre sus cuerpos, por lo que entiendo que no estos conflictos se van a ir resolviendo en un solo sentido. Por ello, el bioderecho debe permitir que la bioética conviva con él. Una bioética reducida al ámbito de la conciencia individual carece de la posibilidad de informar a la legislación. Nadie duda que la moralidad deba expresarse muchas veces en forma de ley, de derecho. Al jurista le resulta muy difícil aceptar esto en campos como la libertad de los pacientes, porque tiene miedo que abrir la mano en la eutanasia, por ejemplo, pueda ir en detrimento de la protección jurídica de la vida, cuando muchas veces hemos escuchado decir una vida en esas condiciones no es vida. Entonces estamos ante el dilema ético de permitir la supervivencia de la persona por salvaguardar el valor vida. Para finalizar, la relación que a nosotros nos interesa existe en los riesgos del trabajo, obviamente. Un accidente o enfermedad profesional que empuja al paciente trabajador a una de estas circunstancias extremas. El consentimiento informado, su aceptación y rechazo pueden hacer que la responsabilidad de una aseguradora de riesgo del trabajo o del empleador se diluyan. Por mi parte, no lo veo tan sencillo, más aún cuando la decisión termina siendo el punto final de un riesgo laboral no previsto o no tratado con suficiencia médica. Estos matices de la bioética sobre el bioderecho deben penetrar en quienes toman decisiones, tanto a nivel general como legisladores, como a nivel particular en los comités de ética de los hospitales, clínicas, hasta los jueces. Este es un breve repaso de lo que la bioética y el derecho del trabajo pueden significar cuando se los une. Muchas gracias. Bien, para agradecer al doctor Julio Grisolía y a toda la organización del Congreso por el espacio brindado. Tal como se dijo, nuestra ponencia se titula Gestión de conflictos en el sector de trabajadores de plataforma. ¿A qué trabajadores nos vamos a referir? A los trabajadores de delivery, de reparto, no a toda la amplitud de los trabajadores de plataformas digitales. Vamos a partir de la base de que estos trabajadores están en relación de dependencia. Ya no vamos a discutir si sí, si no. Creemos que hay vasta jurisprudencia que así lo justifica. Partiendo de la base de que son trabajadores en relación de dependencia de las empresas para las cuales ellos trabajan, vamos a analizar los casos de las empresas Pedidos Ya y Rappi, que fueron inspeccionadas ambas en el año 2020. En julio de 2020, el Ministerio de Trabajo salió a la calle a encuestar a repartidores y que mencionen para qué empresas trabajaban y fueron, respondiendo unos para Pedidos Ya, otros para Rappi. En total, entre las dos empresas, encuestaron a 136 personas, 71 de la primera mencionada, 65 de la otra. Ante esta situación, el Ministerio labró las actas respectivas e intimó a ambas empresas, por separado obviamente, yo acá las traigo juntas por la similitud de las circunstancias, como decía, las intimó a presentar la documentación laboral de estos trabajadores, entre ellos el libro del artículo 52, recibos de sueldos, altas tempranas, afiliación a la RT y otra documentación laboral. Ambas empresas, cada una en su estilo, argumentó que estos trabajadores no estaban en relación de dependencia. Solo Pedidos Ya reconoció una sola de todas las encuestadas y dijo que el resto estaban en una vinculación comercial y adjuntó contrato de locación de servicio. Rappi ni siquiera eso hizo. Se sustanció todo el trámite administrativo ante el Ministerio, que no lo voy a detallar ahora, porque según tengo entendido en el panel
siguiente al nuestro. La doctora Zoraida Maelvicino va a hablar sobre las inspecciones y sumarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Cumplidos todos los pasos, el Ministerio consideró incumplimientos a la normativa laboral, que son mencionadas en el trámite, y les aplicó sendas multas, 17 millones y algo a Pedoya, y 16 millones y pico, un poco menos, a Rappi, porque eran un poquito menos de trabajadores. Ambas empresas, como querían apelar, tuvieron que previamente pagar la multa, aunque manifestaron su disconformidad, y recayeron en el Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata, el de pedido ya, y en el Tribunal de Trabajo número 2, la apelación de Rappi. Ambos tribunales fallaron en el mismo sentido del Ministerio de Trabajo, es decir, reconociendo la relación de dependencia de todos estos trabajadores que habían sido relevados. Ya para esto estábamos en el año 2021-2022 y ahora en el año 2023 ambas empresas volvieron a apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lugar donde todavía se encuentran ambos trámites, ¿sí? Aún sin resolución firme. Lo que queremos resaltar es que pasaron 3 años, ¿sí?, del inicio de las inspecciones y la situación de estos trabajadores, que es sabido que están en relación de dependencia, sigue sin resolverse. De los 136 trabajadores que fueron relevados, hay 17 de ellos que al momento de confeccionar este trabajo, que fue en julio y agosto de 2023, hay 17 trabajadores que actualmente se encuentran en relación de dependencia con otras empresas que no son ninguna de las dos inspeccionadas. O sea, consiguieron un trabajo formal con otros empleadores. 31 personas continúan siendo monotributistas, ¿sí?, porque pedido ya les exigía estar inscritos en el monotributo y facturar. Rappi no, Rappi incluso más precaria aún la relación, el vínculo entre estas personas y la empresa. Estas 31 personas que siguen en el monotributo no sabemos si siguen trabajando para estas empresas o realmente son monotributistas y no una relación encubierta como la que estaban teniendo. 33 personas de las 136 relevadas tienen la baja en el monotributo. La mayoría de ellos por falta de pago. AFIP te da la baja en el monotributo por falta de pago de 10 periodos consecutivos. Quiere decir que esta gente dejó de trabajar, en algún momento dejó de pagar, ¿sí?, y quedó fuera del sistema, porque al tener la baja en el monotributo no se puede facturar, por ejemplo, es una de las consecuencias que trae, y por lo tanto está fuera del mercado formal laboral, ¿sí? Y lo que es peor aún, 43 personas de las relevadas, cuando buscamos en las páginas de ANSES, de AFIP, la historia de estas personas, decíamos 43, no tienen ni quit ni quid de las relevadas. Es decir, que peor todavía, ni siquiera tuvieron acceso a un monotributo, que al menos con el monotributo tenían acceso a una obra social y a un aporte jubilatorio, aunque no era lo correcto, ¿sí? Y 11 personas figuraba con ese documento el nombre de otra persona, es decir, fueron mal relevadas. De todas estas 136, ninguna fue contratada en relación de dependencia por estas 2 empresas inspeccionadas. Repito, pasaron más de 3 años desde que fueron relevadas. Es decir, que la situación de ellos sigue estando igual que al principio. Nada se solucionó con una inspección del Ministerio de Trabajo, con la aplicación de multas. Los derechos de estos trabajadores siguen siendo vulnerados, siguen no teniendo una ART, siguen no teniendo una obra social bajo relación de dependencia, posiblemente ni siquiera cobren asignaciones familiares, tal vez alguno de los monotributistas, si cumple las condiciones, sí.
Pero lo que queríamos recalcar es que hacen falta cambios. Ayer el doctor Javier de Ugarte lo mencionó al tema de la precariedad de los trabajadores de plataformas y que es necesario hacer algo por ellos también, ¿sí? No alcanza con que el ministerio controle, aplique multas, sino que se necesitan otras acciones tendientes a regularizar y a defender los derechos de estos trabajadores. Sobre eso nos va a hablar la doctora Millán. Hola, buenos días a todos y a todas, los presenciales, los virtuales. Reitero el agradecimiento a todo el equipo y al doctor Grisolía y a mi directora de tesis, la doctora Viviana Díaz. También el haber pasado por la maestría me permite tener una visión interdisciplinaria y desde Mendoza estamos acá con la contadora tratando de tener una mirada empresarial respecto del problema de los trabajadores de plataforma. Todo lo que ella nos contó en una investigación tan exhaustiva, de todos modos se refiere a la etapa final de un conflicto. Los expertos en resolución de conflictos a esto lo llamamos disputa. Y pensamos que el nudo que todos debiéramos reflexionar, porque lo mío simplemente es traer a la mesa un interrogante para que entre todos podamos sacar conclusiones, es que el tema de los trabajadores de las plataformas digitales de reparto debe iniciarse su estudio desde la manera de la prevención del conflicto. Más allá del encuadre legal, que en su mayoría doctrina y jurisprudencia expresan que son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, también hay un grupo dentro de esos trabajadores que podríamos optar por una figura que aún en Argentina no sostenemos, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Esto también lo escucho mucho del doctor de Diego, a que me es un orgullo y un temor que me esté mirando en este momento. Así que no estaría cerrado que el 100% de los trabajadores sean en relación de dependencia, sino que debiéramos abrir la mente, tener nuevas ideas y ver si generamos un estatuto propio para los trabajadores que hacen esta actividad de reparto de mercaderías, ya sea entrega, retiro, sustancias alimenticias u otras mercaderías debidamente embaladas y selladas, pero con un protocolo apropiado a esta actividad o profesión. Justamente cuando estábamos pensando en venir a Corrientes, el gobierno anuncia el lunes 11 de septiembre, a través de la ministra de Trabajo, que van a elevar al Congreso un proyecto para favorecer a los trabajadores de plataformas de reparto. A mí me parece que es muy soberbio decir de favorecer, porque todavía están en la precariedad. Todavía no sabemos cuáles son sus derechos, como tampoco sus reales obligaciones. Hay muchos proyectos presentados ya antes de la pandemia. En el 2019 se habían presentado los primeros. Los últimos dos proyectos, por el tiempo que tenemos, después a disposición, siempre en la página figura toda la ponencia completa, podemos decir que emanaron de los ministerios de trabajo, tanto bonaerense como nacional, pero no se refieren al contenido de la relación en sí misma, porque no tienen competencia para ello. El proyecto de Provincia de Buenos Aires data de octubre 2022. Lo presenta el diputado Plaini, gremialista canillita, y establece la creación de un registro obligatorio para trabajadores y trabajadoras de plataformas de reparto. En este registro incluye a los trabajadores de jornada completa, de jornada parcial, a los que se encuentran hoy en relación de dependencia, a los monotributistas y a aquellos a los cuales se presume una relación de dependencia
conforme al artículo 23 de la LCT. También establece que la jornada inicia con la conexión y finaliza con la desconexión, tema que vimos en Mendoza cuando hablábamos qué va allá de la desconexión digital y cómo actúan los algoritmos de las plataformas, si están aplicados de manera ética o debiera hacerse un control de los titulares de las plataformas digitales. En este registro, asimismo, se tienen que inscribir los titulares de las apps y así el registro, que depende del ministerio, otorgaría un certificado habilitante por trabajador y por vehículo. Esto fue aprobado en el Senado bonaerense, pero al llegar a diputados se pospuso, pues tanto el gremio del sector como los mismos trabajadores determinaron que si esta ley se sancionara, muchas fuentes de trabajo serían perdidas ante una tremenda crisis económica que vivimos, no solo por la pospandemia, sino también por cuestiones del cambio climático. Asimismo, como este proyecto quedó frustrado, en mayo de este año se presentó uno muy similar, pero a nivel nacional. El articulado prácticamente es el mismo, pero no soluciona el problema sustancial, sino cuestiones formales. Nuestra propuesta acá, con Patricia, para dejarles, es de trabajar este tema de manera integral, con un diálogo tripartito entre el Estado, entre la Cámara Empresaria, entre los sindicatos del sector, y pienso que en esta mesa, que es de 3 patas, falta una pata, que sería un experto en resolución de conflictos para tomar el tema desde la prevención. En el mundo del trabajo, lo importante no es estar en el final o en la extinción. Lo importante es prevenir y mejorar condiciones o crear condiciones adecuadas para el siglo XXI. Sé que es mala palabra, como decía ayer el doctor, pensar en reformas, pero si las modalidades laborales cambiaron, si la forma de vida de la sociedad cambió, nosotros nos tenemos que ayornar, y si nos ocupamos, va a haber una simbiosis y una sinergia mucho mejor para generar más y mejores fuentes de trabajo. Gracias por la escucha activa de todos y todas. Nuevamente gracias al doctor Grisolía y a todo su equipo. Muchas gracias.